duodeno, al relacionarse con el estómago, también deja una impresión en el hígado. Después lo van a ver un poquito más topográficamente, pero uno cuando muestra las piezas anatómicas no ve las impresiones porque a veces pierden la forma al quedar fijada en formalina sobre una superficie plana. Con eso se pierden las impresiones. Pero es para que sepan que al extraer un hígado podrían observar esas como depresiones en el órgano en sí. Y otras cosas que deben considerar del hígado: existe un ligamento falciforme, no sé si lo han escuchado hablar, ¿no? El ligamento falciforme de alguna forma favorece la vinculación del hígado con la cavidad abdominal, como que lo adosa a la cavidad abdominal. Los triangulares y el falciforme como que lo fijan en 3 puntos y con eso no se mueve mayormente. Existe un ligamento que se llama redondo que fija el hígado al diafragma, y existe también uno que se llama coronario, ¿no? A ver, está el falciforme, Sí. el coronario fija al diafragma, y el redondo es un vestigio de lo que era la vena umbilical. Esos son como los ligamentos que ustedes podrían observar en el hígado. ¿Ya? Así que eso, dejémoslo hasta aquí temporalmente, vayan a tomar un poco de aire. Su estructura anatómica es importante que lo observen y lo vean posicionado en el animal como va, del punto de vista anatómico. ¿Alcanza a grabar de ahí o no? Ya, bueno. Entonces, si se dan cuenta, topográficamente el hígado está relacionado con el diafragma en la parte craneal, y acá está el límite entre lo que es pulmón y corazón. Aquí se conserva parte de una costilla para que se observe. Acá por el lado derecho que estamos observando se ve parte del colon mayor, y esta estructura que es muy prominente, que si pudieran ver más arriba sería más o menos a nivel lumbar, la cabeza del ciego, el cuerpo del ciego y el vértice del ciego que se llega a apoyar a lo que es el esternón. Esa estructura que es como un embrión o un gusanito, esta de acá, es el ciego. Siempre se visualiza por el lado derecho en el caballo. Entonces cuando ustedes examinan un caballo, el abordaje es por el lado derecho. Incluso el flanco derecho es la situación ideal para hacer la evaluación. Eso era entre paréntesis, porque era para situar el hígado espacialmente con las vísceras. El vaso, yo se los mencioné, tiene como forma de triángulo. Clásicamente el vaso tiene una cabeza, un cuerpo y un vértice, o una base, cuerpo y vértice. El vaso se relaciona con el riñón izquierdo, con el estómago y con los intestinos. Por eso en su margen anterior hay una impresión gástrica. En la parte como medial del órgano tenemos una impresión que se relaciona con el intestino, y más dorsalmente se relaciona con el riñón izquierdo. Entonces a veces las pruebas pueden venir así como términos pareados o relaciones, órganos que se vinculan, y por ejemplo una relación sería vaso con riñón izquierdo, ¿sí? El hígado, ¿con quién se relacionaría? Por ejemplo, con el estómago podría ser, si hablamos de la curvatura menor, y con el riñón derecho en el caso del lobo caudado, ¿sí? Ya, bien ahí. Acá está nuevamente el vaso en fresco, acá está como la cabeza, el cuerpo, el vértice. Esa zona alojaría lo que es la parte renal, esto alojaría la parte intestinal, y esta es la que aloja la parte gástrica. Ahí hay una foto esquemática un poco más amplia, pero esto que no se logra visualizar es la curvatura mayor porque está en contacto estrecho con el vaso. Ese esquema es como mucho más completo porque está mostrando la disposición de los órganos, incluyendo el colon mayor del equino, pero no sirve de nada mostrárselo ahora si es que no se lo muestro más en detalle. Así que cuando
hayamos entendido lo que les voy a explicar, después van a poder mirar esta imagen y relacionar. Ahí está nuevamente el vaso. El vaso tiene una cara que le permite ingresar estructuras vasculares, que es el ilio esplénico, que sería esto de acá. ¿Sí? Y el vaso estructuralmente tiene una cara parietal, que es la que se relaciona con la pared abdominal, y una cara visceral, que es la que lo vincula con el estómago. Por la cara visceral encontramos la disposición del ilio esplénico. Y recuerden que el ilio es por donde ingresan las estructuras vasculares al órgano. Distintas imágenes del vaso. Si aquí se dan cuenta, esta es una disección, pero por el lado izquierdo, ahí se ve el vaso, que es este. Ahí está el estómago, cranealmente está el hígado, y por acá también se visualiza parte de lo que es el colon, que lo vamos a entender ahora mismo. Está un poco removido algunos elementos, pero básicamente ocupa el lado izquierdo. Ustedes cuando hacían ejercicios probablemente, o lo siguen haciendo y trotan y de repente se ventilan mal, venía la famosa puntada, ¿no es cierto? Bueno, esa puntada está dada por una contracción del vaso. Cuando uno se oxigena mal, el organismo detecta bajos niveles de oxígeno o menor cantidad de oxígeno que está ingresando. ¿Qué hace el vaso? Se contrae y manda a circulación una gran cantidad de eritrocitos que está ahí como en espera, con la intención de que esos eritrocitos lleguen al pulmón, adquieran oxígeno y lo entreguen y de alguna forma suplan esta necesidad o esta mayor demanda que está teniendo el organismo. ¿Ya? Entonces, la puntada ahí es producto de la mala ventilación y la compensación hemodinámica. Ya, entonces, hay dos cosas que deben grabar en su vida. Primero, al equino se le aborda desde el punto de vista digestivo para evaluar el ciego por el lado derecho. La imagen lo demuestra, ¿no es cierto? La cabeza está para allá, la cola hacia acá, y esta gran estructura es el ciego y por ahí parte también del colon mayor que lo vamos a presentar ahora. En la vaca es todo lo contrario. Si yo quiero evaluar el rumen, me tengo que ir al lado izquierdo. Esas cosas son sagradas. Si ustedes ven un médico veterinario que está evaluando el rumen por el lado derecho, no estudió con nosotros, ¿ya? Y si evalúan el ciego por el lado izquierdo del caballo, hasta luego, ¿ya? No lo contrario. Eso que ven ahí es una imagen de un libro alemán de disección muy bonito, que de hecho tiene como una transparencia. Entonces tú bajas la transparencia y salen todos los nombres, y de abajo es la imagen, ¿no? Tener ese libro en físico es lo máximo. Yo lo tengo. Y bueno, se ve como una especie como de gusano doblado, ¿no es cierto? Ya. Eso de ahí es la cabeza o la base del ciego. Esto es parte del cuerpo, y lo que se proyecta hacia el esternón es el vértice. Esos tres componentes me interesa que en primera instancia recuerden. Se dan cuenta que las estructuras del colon, porque nosotros vimos estómago y vimos el inicio del duodeno. El yeyuno es un segmento intestinal muy desarrollado en la mayoría de las especies y no tiene mayores diferencias. El ilion es la comunicación del intestino con el ciego, ¿sí? Es un tramo pequeño. En el caballo es como 1 metro de ilion, pero es pequeño en consideración. Lo que se conecta al ciego es el ilion. Y ahí existe una válvula que se llama ilio secal, ilion con ciego. Pero también existe una válvula secocólica, que es del ciego con el colon. Por el lado derecho, en el flanco del caballo, yo pongo el fonendo más o menos a esta altura. ¿Se acuerdan que yo les comenté una fosa paralumbar que existía? Si yo pongo el fonendo ahí y escucho, cada unos ciertos minutos voy a sentir como una especie de descarga, como quien tira la cadena. Es como... y después hay un silencio. Eso es la abertura y cierre de la válvula iliocecal y la secocólica. Está pasando contenido
del intestino delgado al ciego y del ciego al colon. Eso debe tener una frecuencia más o menos constante en un caballo sano. Cuando hay silencio o hipofonía de esos ruidos, yo podría sospechar de que a lo mejor algo está alterando esa situación normal. ¿Ya? Lo van a ver en clínica, pero me interesa que lo conozcan por lo menos conceptualmente hablando. Ahí se ve una imagen un poco más detallada. Esto sería la cabeza, el cuerpo y el vértice que se proyecta hacia el esternón. Del ciego van a ser parte del colon mayor, que se llama, que sería un gran componente intestinal que presenta el caballo, y lo vamos a ver ahora con más detalle. Ahí está en una especie de insuflado, se ve la base, el cuerpo y el vértice. Y de ahí también nace un colon ventral que se los voy a explicar ahora. Necesito que todos traten de hacer este dibujo, partiendo de esta base, partiendo de esto de acá y esa estructura como gusanito. Primero dibujen eso y después vamos a ir conectando elementos, ¿ya? Porque le vamos a ir poniendo nombres a esa estructura, ¿ya? Aunque les quede medio chiquita el dibujo, pero lo importante es lo conceptual. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué necesito? Ah, no, traje la Este tema. Todo eso es. Por eso necesito que ahora dibuje. Hay que entregarlo. No, es para que se lo lleven ustedes, pero por otro lado. Díganme. ¿Qué duda tienen? Ya, eso que les pedí dibujar acá, que sale con la letra B y que se proyecta hasta acá abajo, es el ciego. Esta representación esquemática está vista por dorsal. Ustedes están sobre el caballo es transparente y le pueden ver el intestino hacia adentro. ¿Sí? Están como sentados en el caballo y lo miran hacia abajo. ¿Se entiende? No. Acá está la cola del animal, hacia atrás. La cabeza va hacia adelante. ¿Sí? Y ustedes están mirando dorsalmente al animal, están como en el lomo del animal mirándolo hacia abajo. ¿Sí? Sí. Esto es derecho, esto es izquierdo. El color es medio complejo. Ya, pero ¿Y el colon cuál sería en ese dibujo? Ah, todavía no. tranquilo, sí, vamos por partes. ¿Ya? Entonces, esa estructura que está ahí es el ciego. Cabeza, lo que está debajo de la H más o menos es el cuerpo y el vértice o apex. Es que la idea es que ustedes lo vayan rotulando. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, hagan eso. Cabeza, cuerpo y vértice. Sería bueno que pusieran abajo vista dorsal, ¿no es cierto? Y delimiten que esto es el lado derecho, eso es el lado izquierdo, esto es la cola o caudal y hacia arriba es craneal. ¿Sí? Con eso lo ubicamos espacialmente. No lo hagan con tanto detalle, no se compliquen mayormente, me interesa como lo general. Cabeza o base, cuerpo y vértice. Ya. Lo que venía a continuación es el famoso colon mayor. Y el colon mayor tiene como la disposición de una doble herradura. Quiero que miren ahora detalladamente y vean esto, miren. Del ciego por debajo sale, pongan atención acá, miren. Del ciego sale una estructura que va por debajo, que es la C, se da la vuelta acá, viene para acá atrás y se da la vuelta y gira para el otro lado. Es como que tuvieran dos herraduras sobrepuestas. Todo eso es el colon. Todo es el colon mayor. Colon mayor. ¿Sí? O lo que se conoce anatómicamente como el colon ascendente.
porque va hacia la parte anterior. ¿Ya? Entonces, ahora que dibujaron ese como gusanito que tiene cabeza, cuerpo y vértice, dibujen más o menos, aunque lo separen de lo que es el dibujo. Esto de acá, que va hacia adelante, pero es lo más oscurito, no es todo blanco. Va así por delante, se da una vuelta, se da vuelta nuevamente para adelante, cambia de dirección y llega acá. Esto que se ve atravesado es parte del colon transverso. Por eso todo lo que yo les mostré antes, como esta doble herradura, es el colon mayor. Ahora le vamos a poner nombre a eso. Una parte como arrugadita y la otra como lisa. Sí, pero un momento, es que eso tiene una implicancia. ¿Ustedes se han fijado cómo es la feca de un equino? ¿O la deposición de un equino? Es media redondeada, ¿no es cierto? Ya miren. Estas cosas que están acá son saculaciones, se llaman austras. Y hacia el colon transverso hay muchas austras, muchas como pliegues. Por eso en el trayecto final del intestino, el equino desemboca hacia el exterior elementos que son medio redondeados, porque el material fecal adquiere la forma de esas saculaciones que se llaman austras. La vaca, en cambio, pega un desparramo y es como una bosta, una plasta que deja en el suelo. ¿Sí? Ya. Eso es conceptualmente hablando. Entonces, miren, volvemos al dibujo. Esa famosa doble herradura está sobrepuesta. Hay una estructura que está más abajo y la otra está más superficial. Podríamos decir que una es más ventral y la otra es más dorsal. Entonces, aquí ustedes van a ir rotulando lo que yo les digo. Tenemos, ¿no es cierto?, el ciego con su cabeza, su cuerpo y eso de ahí el vértice. Hasta ahí vamos viendo, ¿cierto? Ya. Del ciego sale un colon que se llama colon ventral derecho. Miren por dónde pasa. Por acá. Por debajito. Pero hacia el lado derecho, porque ya lo definimos. ¿Sí? Ya. Ese colon ventral, si se fijan, tiene esas saculaciones. El dorsal después las pierde o tiene menos. ¿Ya? Saculaciones. O austras. Austras con H. Austras con H. Sí. Es que el nombre técnico es austra, pero se representa como una saculación. Ya. Entonces, ¿cómo se llamaba este colon que salía inmediatamente después del ciego? Se llama colon ventral derecho. Ese es el nombre correcto. Lo pueden abreviar como CBD, ¿no es cierto? Ya. Pero ese es como para que ustedes lo manejen, más fácil. Cuando este va hacia la parte craneal, va a cambiar de dirección para pasar al lado izquierdo. Ese cambio de dirección de derecha a izquierda se llama flexura esternal. Justo ese punto, de ahí hasta allá arriba. De derecho a izquierdo se va a llamar flexura esternal. Por lo tanto, ¿cómo creen que se llama este que va con la letra D? El nombre completo, ¿cómo se llamaría? Colon ventral izquierdo. Perfecto. ¿Se entiende? La primera como vuelta que dimos es colon ventral derecho, flexura esternal y pasamos al lado izquierdo llamándonos colon ventral izquierdo. Hasta ahí vamos viendo, ¿cierto? ¿Todos me siguen? Ya. Ahora si se fijan, acá en la letra E, como que cambia nuevamente de dirección. Eso se llama flexura pélvica. Y hace de que pasemos de un colon ventral izquierdo ahora a un colon dorsal, pero del mismo lado. Por lo tanto se va a llamar colon dorsal izquierdo. La F. Claro, la F sería colon dorsal izquierdo. Ya. Esa flexura pélvica que está representada con la letra D tiene mucha importancia. Primero, es la única de las flexuras que yo puedo palpar en un animal.
Cuando ustedes palpen vía rectal un caballo, la única que van a poder sentir es la flexura pélvica, porque es la más caudal. Segundo, si analizan, pasa de un colon ventral izquierdo, que es grueso, a un colon dorsal izquierdo, que es estrecho. ¿Se nota eso, no? Sí. El D es más grueso que el F, ¿no es cierto? Ya. Por esa diferencia de calibre es vulnerable el caballo a obstruirse justo en esa curva. Es como una curva muy cerrada para un chofer de vehículo, entonces la tiene que dar lento. Y el pasar contenido de forma lenta es más propenso a obstruirse ahí. Es la E, ¿cierto? La flexura pélvica. Sí, es la flexura pélvica. Ya. Que por cierto es la que se palpa únicamente. ¿Sí? Ya. Entonces seguimos por la letra F, que se llamaba, ¿cuánto? Colon dorsal izquierdo. Colon dorsal izquierdo. Tiene que cambiar nuevamente de dirección. Y esa se va a llamar flexura diafragmática. ¿Cómo pueden recordar la flexura? Porque el esternón es más craneal que el diafragma. No sé si lo pueden asociar con eso. La primera curvatura es la flexura esternal, ¿no es cierto? Después viene la pélvica y después la diafragmática. Si ustedes analizan en el cuerpo o en el tórax de un caballo, el esternón es más craneal que el diafragma, porque el diafragma viene caudal. ¿Cómo se llamaba la primera, profe? La primera, flexura esternal. La segunda es la pélvica y la tercera es la diafragmática. Que es la de arriba, por cierto, pero por detrás. Sí, es que esa de ahí está tapada por la que está Claro. encima. Y esa es la external. Sí, la primera es la external. La primera vuelta que dimos es external. La segunda es la pélvica, que es caudal. Y la tercera es la diafragmática. Después de la diafragmática, ¿cómo debiera llamarse la G? Dorsal derecho. Colon dorsal derecho. Muy bien, doctor. Y la H, por consecuencia, Transversa. la única tripa que cruza el caballo de un lado derecho al lado izquierdo es el colon transverso, al igual que en el humano y al igual que en la otra especie. El intestino que se cruza es el colon transverso. Y de ahí hacia abajo debiera continuar como colon descendente, recto, ano, salimos del caballo. ¿Se entendió? Esquemáticamente, ya, esto yo creo que es el 10% que se aseguran para el resto de la carrera cuando se dediquen a la práctica con equino. Al tener la importancia que yo les menciono, existe una alta posibilidad de que se los pregunten, tanto esquemáticamente como gráficamente o como sea. Ya, ¿alguien me lo podría explicar, aunque sea mirando los apuntes, nuevamente para asegurarme que quedó claro? Ya, usted explica, lo tiene bien explicado. Ya, dígame. Primero empieza el ciego. ¿Ya? Está la cabeza del ciego, ¿Ya? el cuerpo del ciego Ya. y el vértice del ciego. Ya, todos vamos siguiendo eso. Ahí está el ciego completo. Sí. Ya. Después, Después viene el colon ventral derecho. ya, que sería la C. Ojo que aquí no se ve completamente porque está tapado por el que está arriba. ¿Sí? Después viene la flexura esternal. Que sería esa de ahí, en lo verdecito, o medio grisáceo. Después el colon ventral izquierdo, la D. Con colon ventral izquierdo, muy bien. Después la flexura pélvica. La flexura pélvica con la letra E. Después el colon dorsal izquierdo. Ya. Después la flexura diafragmática. Flexura diafragmática. Ya. Y después el colon dorsal. El colon dorsal Derecho. Derecho. Ya. Después el colon transverso. Mira bonito el dibujo. Y después el recto. Colon descendente y después recto. Eso. ¿Ya? Ya. ¿Todos tienen más o menos lo mismo? ¿Entendieron más o menos lo mismo? Sí, de ahí no lo veo empezaría hacia la pelvis lo que es el colon descendente. Claro. Ya, entonces lo que les quiero mostrar ahora Están los apuntes, ¿sí?
Sí. Miren, por ejemplo, ¿Te salió bien? Sí. esto que ven acá es una clásica imagen de libro, es una representación de lo mismo que yo les mostré, pero invertido. Porque aquí estamos viendo como el vientre del animal. Este es como el acto quirúrgico que se hace para corregir un caballo de cólico. Y aquí yo veo el ciego primero porque está más ventral. Y la flexura y eso está dispuesto de alguna forma que ya conocen. Aquí está como un poco más especificado, con colores. Pero es lo mismo que yo les mostré, solamente que cambia la vista. Lo izquierdo ahora se vuelve para el otro lado porque es ventral. ¿Sí? Como que el caballo está acostado de espalda, para que se entienda. Así se ve cuando ustedes hacen un acto quirúrgico o una necropsia. Las asas intestinales se distienden por el gas de las bacterias. Así se ve cuando uno lo saca y lo muestra sobre una mesa y lo ordena. Aquí se ve parte del ciego, el colon ventral, después la flexura, nos vamos para el otro lado, aparecemos por el otro lado y terminamos tal cual ustedes lo conocen. Aquí está esquemáticamente con dibujos, pero en una posición un poco más anatómica. El verde sigue siendo el ciego, lo que sale ahí con los distintos colores son las disposiciones del colon y los cambios de direcciones son las flexuras. Ahí como esos puntos cardinales posicionan lo izquierdo con la L, lo derecho con la R, lo craneal sería lo CR y lo caudal sería lo caudo. ¿Sí? Entonces la cabeza del animal está para allá y la cola hacia la parte posterior. El mismo dibujo. Acuérdense que abordamos siempre el ciego por el lado derecho. Eso debe coincidir. Cuando se hace una necropsia, así se ve el triperío. Cuando se hace una cirugía correctiva, también se ve así. Y los colegas van contando cuántos metros de intestino van sacando, porque a veces con cierta cantidad de metros saben que el siguiente objetivo va a aparecer muy rápidamente. Ahí está un poco el mismo esquema que ustedes hicieron, pero ahí está como rotulado. Cabeza hacia arriba, cola hacia abajo. ¿Sí? No habría sido lo mismo si lo copian y lo miran. La idea es que el hacer uno mismo deja de alguna forma el conocimiento, lo baja. Así se ve un caballo derribado, probablemente este falleció y en ese colchón lo dispusieron. Si se fijan y van como ordenando su idea, el colon ahí está extendido pero tiene la misma disposición. Ustedes lo enrollan y lo ponen sobre el colon ventral y les queda con la misma forma de herradura plegada. Es grandote el colon de un equino, por lo tanto puede albergar una buena cantidad de litros de contenido. Ahí se ve un poco más bonito, más fresco, la misma disposición. Eso que se ve colon dorsal derecho es CDR. Y el CBR sería el colon ventral derecho, por la sigla en inglés. ¿Se fijan que hay como una especie de cordoncitos? ¿Eso de ahí? No, las saculaciones, esas son las austras. ¿Sí? Pero esos blancos, largos, como fideos, esos se llaman tenias. Son elementos de sustentación y que le dan forma a estas estructuras. Y las distintas porciones del colon difieren en la cantidad de tenias. ¿Cómo? Que esas tenias son elementos de sustentación, como que le dan forma al segmento del colon. Pero cada segmento que vimos, tanto dorsales como ventrales, difieren en el número de tenias. Colon ventral izquierdo y colon ventral derecho tienen 4 tenias. Ambos dos. Colon dorsal izquierdo tiene una y colon dorsal
derecho tiene 3. Es 4, 4, 1, 3. Y el colon transverso se le describe en alrededor de 2. Repito, colon ventral derecho e izquierdo presentan 4 tenias. De hecho, hay una tenia dorsal, una tenia ventral, una tenia derecha y una tenia izquierda para cada segmento. El colon dorsal izquierdo tiene una sola tenia y no es sacular, por eso se ve como más recto. Y el colon dorsal derecho tiene 3 tenias. Entonces, si se lo aprenden desde el ciego, sería 4, 4, 1, 3. Y el colon transverso presenta solo 2 tenias. ¿Se entiende? Por lo menos numéricamente. Después, con más tiempo, van a visualizarlo en la casa. Pero miren, se fijan que este colon, aquí, en esta imagen ya me permite ver 2 tenias, la dorsal y la ventral. Y la otra están por la otra superficie. ¿El bovino es lo mismo? No involucremos el bovino porque el digestivo del bovino es más complejo. ¿El colon dorsal izquierdo tiene una tenia porque es más chico? Es más estrecho y tiene menos volumen en cuanto a su expansión. Entonces, con una tenia se sustenta perfectamente. Y el derecho tiene 3. Lo mismo que vimos, pero con una disposición un poco distinta desde el otro lado. Ahí se ven esas saculaciones, que es la distensión que provoca el gas, y la saculación le da un poco de forma al contenido pastoso que se está digiriendo. Esto está como en una especie de como dilatación. El órgano está como insuflado y puede perfectamente estar plastinado. Ahí se ve la cabeza del ciego. Eso que dice ilium es la comunicación del intestino delgado para desembocar al ciego, y lo demás son parte de las saculaciones del colon que ustedes conocen, tanto el colon dorsal, el colon ventral, como el cuerpo del ciego. Es un corte que le hicieron solamente al ciego. Y me falta la última parte, que es cortita, es más imágenes. Este es un atlas como en 3D que a veces pueden encontrar para descargar, y es básicamente como de anatomía topográfica. Ahí lo que se ve en rojo es el hígado, lo que se ve medio azul es el vaso, y lo que se ve abajo rosado es la disposición de este colon mayor que realizamos previamente. Se fijan que ahí hay parte de un corte de colon, se ven las saculaciones, por ahí una tenia y la mucosa interna, pero esas saculaciones son las que le dan la forma al material fecal a medida que progresa hacia el colon descendente. ¿Se acuerdan que yo les dije que estábamos mirando una vista dorsal del caballo, como que fuera un caballo transparente y lo podemos ver hacia el interior? Bueno, así se vería si tenemos como visión de Superman y atravesamos huesos y tejidos. Lo que se ve acá es parte del estómago, que está dispuesto, relacionado con el hígado, que es más craneal, pero acá está el ciego y la disposición de estas curvas que van a permitir que después el contenido salga a través de la pelvis por el colon descendente. Es la misma situación, pero en esta imagen confluyen más órganos, pero topográficamente son los que están vinculados o relacionados. Esto es parte de ese programa tridimensional que te va mostrando como por partes, las intestinales, las porciones, y si tienen acceso a él lo pueden encontrar. A veces está de descarga libre. Esta imagen, a ver qué me muestra. Está mostrando un poco la disposición del páncreas, la relación del duodeno con el hígado y los órganos que son más caudales. Aquí se ve una disección
más topográfica, donde se ven un poco las relaciones anatómicas del colon, el ciego, y por ahí parte de los lobos hepáticos. Es solamente para que tengan como relación anatómica, porque no tiene mucho sentido estudiar los órganos por separado. La idea es que siempre los integremos, porque nuestros pacientes tienen los órganos juntos, no están por separado. Eso era lo que me quedó pendiente de la parte intestinal delgada, que no es tan relevante, pero en su mayor tramo es yeyuno. Lo más flexuroso o lo más elongado es el yeyuno. Por eso mismo a este tejido que está en vecindad con el yeyuno se denomina mesoyeyuno. Está relacionado con el peritoneo y por ahí llegan los vasos sanguíneos y la inervación. ¿Se fijan que hay vasos? ¿Alcanzan a ver eso? Esa es la nutrición que provee la mantención del intestino. El 2 sería el duodeno, ¿no? Claro, el 2 debiera ser el duodeno y hacia el... Y el 1 es el líneo, ¿no? A ver, déjame ordenarme. Esto... Claro, es que secuencialmente lo... Es que no veo el páncreas, aquí no está... Sí, está suelto. No tengo la imagen de referencia, pero en general el tramo de ilion tiende a ser bastante elongado. Por lo tanto, más o menos 1 metro podría ser. Aquí sería difícil, salvo que me definieran cuál es el páncreas, porque el 4 podrían ser perfectamente los linfonodos del yeyuno, y eso te cambia la disposición. Y esto que se ve como un poco más grueso podría ser el duodeno, ¿ya? Pero aquí, esa imagen en particular, si tú lo separas, cuesta establecer a menos que tenga el páncreas como referencia. Si el 4 fuera el páncreas, claramente el 2 sería el duodeno, ¿ya? Pero aquí enfóquense más que nada en el yeyuno. Saben que la primera porción es duodeno, después yeyuno y después ilion. En esta imagen no vamos a quebrarnos en la cabeza identificando, porque la disposición del páncreas es lo que manda. Se fijan que en algunos animales, cuando el depósito de grasa es mayor, el mesoyeyuno se vería más engrasado o más infiltrado, y a veces los vasos sanguíneos no los podríamos ver. Cuando esto está muy engrasado se pierden estos vasos. Estos derivan principalmente del tronco celíaco y las arterias mesentéricas, que es lo que dan la nutrición del intestino. Ese es un mesoyeyuno, se ve un poco más cadavérico porque miren, el intestino se ve verde. Normalmente sano y fresco es rosado, así que se está con cambios post-mortem cadavéricos. La misma imagen. Y ahí se fijan que hay un trayecto de probablemente una parte del colon transverso, pero el resto es colon descendente. ¿Se fijan que este es como más estrecho y tiene esas circulaciones como bien definidas? Eso ya es contenido fecal que está dispuesto para salir al exterior. Por eso los crotines, que es la palabra técnica de la feca del equino, tienen ese aspecto. Son como calugas que se amalgaman unas con otras. El caballo es más bonito para operar. ¿Y lo de los conejos entonces serían chiquititos los ojos? Sí, son más redonditos. El conejo... Es que cuando tengas la posibilidad de ver un colon descendente de conejo, te vas a dar cuenta de que es más bien liso en gran parte del trayecto. Entonces eso permite que la estructura que se forma vaya girando y va quedando con ese aspecto circular. Pero al igual que en el caballo se llama crotín. El cuy tiene los crotines más elongados y son todos modelos secales. El caballo es un monogástrico modelo secal. Tiene un estómago y tiene un gran ciego. El ciego en el equino viene siendo el símil en la vaca del rumen, porque ahí fermentan las fibras. ¿El conejo igual tiene un ciego grande? Sí, el conejo es modelo secal. ¿Qué dijo eso? ¿Monogástrico? Sí, es que, por ejemplo,
A grosso modo se habla de los animales monogástricos porque tienen un estómago, perro, gato, conejo, cuy, ¿no es cierto? Y los poligástricos, como la vaca, los rumiantes, los camélidos sudamericanos. El rumen es para la vaca la cámara fermentadora como el ciego para el equino. Ahí están las bacterias. Todo lo demás es similar a la función gástrica que ustedes conocen de la otra especie. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las fecas que el conejo se come? Secotrófos. El conejo tiene una particularidad que en este ciclo del colon con el ciego hay una materia fecal que se transforma en fibra, que es la bolita, que es el crotín, pero sale una caluguita como un racimo de uvas chiquitito, pastoso, blando. Ese se llama secotrofo. ¿Es como las primeras horas del día? No es variable. Durante todo el día el conejo las puede emitir. Y si las emite durante todo el día, se las come durante todo el día. Sí. Se supone que el secotrofo es como un paso necesario para absorber algunos nutrientes, algunas vitaminas que no pudieron ser sintetizadas en primera instancia porque se modificaron intestinalmente, son aprovechadas en este segundo paso. Pero después el secotrofo termina siendo componente fibroso embólico. Sí, ¿y solo él hace eso, secotrofo? La secotrofia la practica principalmente el conejo, los demás practican la coprofagia, que es el consumo de feca. Sí. Sí. Por eso el conejo es muy importante que, por ejemplo, esté en una jaula que a él le permita inclinarse y comerse directamente del ano el secotrofo. Los conejos gorditos a veces no se alcanzan a inclinar y no consumen secotrofo. De hecho, ahí hay que ponerle esos secotrofos a los que, como sacarle a los conejos que no están comiendo, o sea, darle a los conejos que no están comiendo el secotrofo. Eso se llama transfaunación. Cuando el conejo está enfermo, un conejo que no coma en 24 horas es una urgencia y hay que alimentarlo forzosamente. Hay que darle papillas, cosas por el estilo. Y una forma de restituir las bacterias es sacar secotrofos de un conejo sano, molérselas y dárselas como papilla al conejo enfermo. Es un cacho, pero eso repobla la microbiota intestinal. A veces, por ejemplo, si a un conejo ustedes le meten penicilina, lo matan. Es tóxico para el conejo. Sí, de hecho, los conejos se alimentan así muy poco. Por eso, Amamantan súper poco. sí, son súper malas madres en lo visual, pero son Sí, porque lo están poco tiempo con suficientemente el conejo. nutritivas para alimentar a la cría. El tema es que se sabe poco y por eso se cometen errores. Si ustedes le dan fipronil o frontline a un conejo, lo intoxican, se les muere. No, el Revolution se utiliza para pulga y control de ectoparásitos. Pero los que tienen la suerte de estudiar medicina de exóticos les pueden enseñar esas cosas. De hecho, a mí me dijeron acá que había la posibilidad de ofrecer un electivo. Y creo que ustedes votan y seleccionan el que quieren hacer. Eso me dijeron a mí. Entonces, en un par de años más, yo les voy a, cuando lo tenga estructurado, les voy a ofrecer ¿cómo se llama? El electivo de animales exóticos. Profe, ¿qué hace cuando la mamá coneja, por ejemplo, está enferma y tiene Los gazapos. los gazapitos ahí y hay que alimentarlos? A mí me pasó con los conejos de mi abuela. Yo buscando por internet desesperada en la noche, encontré que los alimentaban con Mami Stop y le echaban yemitas de huevo. Pero aún así, obviamente no es suficiente, porque la leche de la coneja es súper proteica, pues entonces, Mira, luego para conseguirse leche rata. Mira, hay posibilidades Pero murieron. e intentos de alimentación. Nunca van a reemplazar a la dieta directa de la hembra, pero lo que sí pueden intentar es algunas formulaciones que están, por ejemplo, en el Carpentier, que son un libro de medicina exótico, y dependiendo también de en qué momento tú lo pesquisas. Si a la cría la pesca chiquitita, tienes pocas probabilidades. Si ya la pillas como en la transición para cambiar, Estaban chiquitos. es más probable. Y a veces pasa que la manipulación hace que la madre después no lo alimente.
Entonces, como animal presa, prefiere perder esa Es que la mamá camada estaba y- linfanizada. Ya. Entonces, de hecho la mamá murió después. Y quedaron los cazadores. Sí, pues en general ese tipo de manejo cuando es la primera etapa es muy difícil. Cualquier roedor Sí. pequeño que tenga estas características de pobre desarrollo en los primeros días es súper mal pronóstico. Se puede intentar, pero son múltiples los factores que juegan en contra. Ya, y lo último que les tenía que mostrar es el páncreas, que el páncreas en particular en el equino es más bien de aspecto triangular, tiene dos lobos bien definidos, uno derecho e izquierdo, está como posicionado al centro de la cavidad abdominal respecto a las vísceras que ya han observado. Tiene una estructura que es la ampolla hepatopancreática y es como un punto común para el paso de elementos tanto del hígado como del páncreas para la emisión de elementos hacia el duodeno. Y si lo analizamos un poco más específicamente, la desembocadura del hígado y del, ¿cómo se llama?, del páncreas son hacia el duodeno. Existen dos papilas puntuales, la papila duodenal mayor que recibe parte de la emisión, por ejemplo, del conducto colédoco hepático y el ducto pancreático mayor. Entonces ahí confluye. En cambio, la papila duodenal menor confluye respecto a el conducto accesorio pancreático. Y con eso tienen de alguna forma la vinculación directa a lo que sería la salida o la emergencia del páncreas y lo hepático hacia el duodeno. Acuérdense que el páncreas emite en gran mayoría enzimas digestivas, lipasas, amilasas, entre otras, para la degradación de los alimentos. Y hay un componente que es el endocrino, que es el que sintetiza la insulina, el glucagón, y eso lo libera a la sangre directamente. Entonces, la función que tiene que ver con el digestivo es la función exocrina del páncreas y la endocrina es la que tiene relación con la glucosa, insulina y glucagón por un lado. En general, todos los páncreas tienen cuerpo y lobos. El del perro es como un boomerang, tiene un cuerpo al centro y dos lobos bien definidos, derecho e izquierdo. En el equino es más bien como triangular, se describe. Es medio raro, pero es como una ave corta. Y bueno, ahí lo que se ve con estas dos flechitas es como la abertura, que son bastante diminutas y uno tendría que mirarlo muy de cerca para identificar las papilas duodenales mayor y menor. Y lo demás es como plegamiento del estómago y la relación con la otra estructura. No es muy fácil de reconocer, pero está levemente rotulada. Ahí se ve parte del esfínter pilórico y por eso parte del duodeno está aquí como medio arrugado, porque ahí se observan esas papilas. Ahí está en esquema, en dibujo, como pintadito, pero es lo mismo que vimos. Y esto, para finalizar, es un concepto que deben recordar, sobre todo cuando hagan clínica de caballos. ¿Qué está palpando ahí el humano? ¿En la palpación rectal? No, está palpando específicamente el riñón. ¿Qué riñón? No, El es izquierdo, sí, porque el derecho el no izquierdo. adelante. Y Piensen que el individuo está por caudal hacia craneal palpando. ¿Y por qué yo puedo decir que es el izquierdo? Porque el vaso. Porque sí, la letra A es el vaso. sí. El que se vincula directamente con el vaso es el izquierdo. De hecho, hay un ligamento que se llama nefroesplénico, que es la unión entre el riñón izquierdo con el vaso. Eso también se puede palpar. Y por ahí pasa parte del colon también. Entonces es un punto de referencia. El riñón y parte de la cabeza del vaso la podrían identificar. ¿Ahí qué están palpando o qué está palpando el individuo? Sí. No es el ciego. Colon. Colon, más específicamente, yo les dije algo que se palpaba. La flexura. Flexura. Ay, Oh, ¿cómo se llama? Pélvica.
pélvica, es la única que pueden palpar. ¿Y por qué podrían determinarla? Acá hay un colon que es ventral, ¿no es cierto? Que está más cargado para el lado izquierdo. Y acuérdense que este colon cambia de dirección acá arriba y después sigue para adelante. ¿Sí? Esa es la flexura pélvica. También se puede palpar. Ahí está palpando básicamente como la cabeza del ciego. ¿Sí? Ahí como que no está bien definido, pero es como el ciego debiera continuar hacia el externo, es más largo. Pero también pueden palpar la base. Pero el tamaño igual está exagerado, no es tan, proporcionalmente no es tan grande. Sí, es que después se distiende hacia la parte anterior. Y, bueno, ahí con relieve. Y ahí está el vaso como tal. ¿Sí? Ahí está palpando, si mal no recuerdo, la aorta o la mesentérica como tal. No me acuerdo específicamente ese dato, lo voy a revisar porque hay un esquema que te grafica las cosas que tú debes palpar en normalidad en un caballo. Y eso sería. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué uno palpa poco caballos y yeguas? ¿Creen ustedes en comparación a las vacas? Ya podría ser, pero aunque no lo crean, es mucho más riesgoso palpar un caballo o una caballa, una ¿La yegua. patada? ¿Ya? ¿Por la patada? Es que si está bien maniada no habría problema. Pero los caballos de repente se echan bruscamente o se dejan caer con tu brazo adentro. Hay colegas que se le ha zafado o se le ha luxado el hombro producto de un sentón de caballo. Y hay otros que han terminado con fractura del húmero por la presión entre el trasero del caballo y el fierro del brete. Hacen como verdaderas palancas. Se sienta. Claro, es clásico que el perro le pusiste el termómetro. A mí una vez me pasó que me rompió un termómetro, no se cortó el animal, pero era como Terminator la cuestión, no podía recoger el mercurio del piso. Estaba complicado porque es tóxico el mercurio. Pero Y el están perro ahí los como que- termómetros amigables ahora. Sí, po. pero es que en ese tiempo éramos bueno. más prehistóricos. Es verdad, es verdad. Claro. Entonces, es uno de los principales riesgos de la palpación de los equinos, sobre todo cuando no están familiarizados. ¿Sí? Así que ojo con eso. Para el día de mañana, que no tengan accidentes. Ya muchachos, entonces, respecto a la materia,